Y entonces, en una cuestión muy tramposa, porque nunca le dieron cabida en el PAN, en donde Calderón además, pues también es una persona apestada, porque más hay que decirlo, hay una parte del PAN que considera que Calderón sí es un genocida. Yo nada más les digo, hay personas dentro del PAN que no es que estén mejor en posición moral o ética, los que piensan que Calderón es un genocida están metidos en el cártel inmobiliario. Además, para que vean ustedes el nivel, es que no manejan, el PAN maneja unos niveles delincuenciales, querida audiencia, impresionantes. O sea, es una cosa tremenda. O sea, ellos no se andan con jueguitos, hay con pleititos ahí con este juego de manos que es de villanos. No, 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 ellos se meten con la mano, con el pie, son unos puercotes, ¿no? O sea, el PAN son unos puercotes, todos son unos ratas, todos son unos puercos. La verdad, hay que hacer un organigrama, lo vamos a hacer, de cada uno de los personajes visibles del PAN y son todos unos cerdos. Pero un cerdo puede hablar de otro cerdo, ¿no? Entonces los cerdos que creen que Calderón es un genocida, ellos también son unos puercos. Pero hay una parte de ese PAN que piensa que Calderón sí destruyó al PAN, ¿eh? Es más, les duele más, creen que son unos desgraciados, les duele más que Calderón haya destruido al PAN que haya destruido al país. Así se los digo, para que vean el nivel de estos cerdos. Para ellos fue mucho más, no le perdonan a Calderón haber destruido al PAN. El PAN se destruyó porque el país se destruyó, pero para ellos es más importante, o les dolió más que se destruyera el partido a que se destruyó el país, porque casualmente, al destruir al país, no destruyeron a la oligarquía. Y muchos de estos personajes de ese PAN, que no es el PAN de Calderón, siguen viviendo de lo más maravilloso y siguen comiendo de lo mejor y siguen haciendo sus viajes y siguen teniendo su capital completamente blindado. Entonces, por eso es que no les afectó que el país se destruyera. Lo que les dolió es que haya destruido al PAN de la forma tan rápida. El plan de que se cambiara, porque eso fue una negociación. ¿Cuál fue la negociación de la transición de 2000 con Fox? Porque mucha gente cree todavía que en el 2000, estoy hablando de personas que son muy inteligentes, que son gente que tiene muchos espacios y todo, y que cuando yo los escucho o les pregunto cómo vieron el 2000, sí siguen pensando que fue una transición legítima, es decir, democrática. La verdad es que no fue una transición democrática, no fue ni siquiera una transición. De nuevo, hay que poner las cosas como son. Lo que se le llamó transición de manera tramposa, de manera falsa, de manera completamente farsante, fue una negociación. ¿Cuál fue la negociación para que Fox ganara en el 2000? Fue el FOBAPROA. Cuando se aprueba el FOBAPROA, hay una negociación. El PAN ya había decidido que no iba a cargar históricamente, que por cierto, esa era el PAN de Calderón, Ojo, vean ustedes cómo, es que en el análisis hay que ser forenses, El análisis así, nada más de lo banal o de esta parte nada más por echar madres, eso no vale. Necesitamos análisis forense. Calderón era el líder del PAN en el momento en que se vota, en el que está el debate entre que si se va a votar o no se va a votar en el Congreso el FOBAPROA. Estaba López Obrador, que era también el líder del PRD en ese momento, y estaba Calderón, el líder del PAN. Yo he hablado mucho de esto, porque además es algo público, ahí está el video. Estaban en un debate, Calderón, están con López Dóriga, está en un debate Calderón con López Obrador, ya se habían dado con todo, ya saben que López Obrador le sacó todo a Calderón, le dijo hasta de todo, lo que en realidad era, y entonces le pregunta, a ver, vamos a terminar con ese colmillo que tiene el presidente, O sea, ese colmillo político del presidente ha crecido, pero yo creo que nació con él. El presidente mordía fuerte desde que no tenía dentadura, porque verdaderamente el colmillo, dijo, el presidente ya sabía, en ese momento López Obrador ya sabía que había una negociación, eso no lo dice el presidente, pero él ya sabía que había una negociación, ya se lo habían informado, que iba a haber una negociación muy dura entre la posibilidad de que en el 2000
al haber el agotamiento ya del régimen salinista neoliberal en su periodo priista, que ya se había agotado esto porque había venido un agotamiento desde el asesinato, bueno, desde antes, pero con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, se removieron tanto las entrañas de la política nacional que era cada vez más posible y visible que ya no resistiera el PRI en el poder, que el proyecto transeccional de Salinas ya no iba a ser llevado a cabo por el PRI, sino por el PAN. Ya se había agotado esta liga, ya había mucho malestar, no concientizado, había un malestar no enfocado a una concientización mayor de que el PAN era lo mismo, pero al final había en bruto había un descontento social. Y entonces López Obrador ya sabía que había habido una negociación en la posibilidad de que el PRI se rindiera en el 2000, en la sucesión presidencial del 2000, y que le cediera a alguien del PAN la continuidad del proyecto de Salinas. Ya lo sabía el presidente. Cuando llega el debate con López Dóriga, el presidente ya sabía que de ahí iba a sacar una de las contradicciones más vergonzosas de este tipejo Calderón. Y entonces, a propósito, el presidente, en ese momento líder, bueno, al presidente del PRD, que para mí ha sido presidente desde hace mucho tiempo, pero bueno, entonces en ese momento López Obrador le dice, a ver, ya no vamos a discutir, ya vas a votar o no tu partido por el FOBAPROA en la sesión de mañana. Y López Dóriga le sigue la corriente a López Obrador, fíjense, le dice, sí, a ver, conteste, Felipe, lo que está preguntando Andrés Manuel. ¿Van a votar o no? También yo creo ya, Dóriga ya quería terminar, aunque eso es rating, obviamente, pero ya quería como que hubiera definiciones. Al final era la nota. Calderón iba a decirle con López Dóriga que él no iba a votar por el FOBAPROA, como sucedió. López Obrador le saca prácticamente, le arrebata al genocida al tipejo le saca la declaración y entonces le dice Calderón, no vamos a votar a favor del FOBAPROA. Al interior del PAN había una gran disputa, porque entendían ellos que aunque el Partido Acción Nacional es un partido que históricamente nace, evidentemente que nace en contra de la nacionalización del petróleo, ese es el contexto histórico del PAN, y nace a favor de los empresarios. La oligarquía quería, era el régimen salinista neoliberal, pero ellos querían tener una representación política más firme que el PRI. En el PRI todavía jugaban resistencias del nacionalismo, de los valores posrevolucionarios, y eso pesaba mucho a los empresarios. Los empresarios querían una representación abierta, un partido pro oligarquía. Pero incluso en el momento en el que se estaba discutiendo lo del FOBAPROA, ellos entendían que el costo histórico, social y político iba a ser bastante grande. Y entonces ellos decían, si el PRI puede sacarlo por sí solo, ¿para qué nos ensuciamos las manos? Había un sector que pensaba eso, pero como Calderón es un cerdo, ese no metió todo el cuerpo. O sea, a él le dijeron, vas a meter tantito las manos. Él dijo, no, yo quiero meter todo el pinche cuerpo. Entonces se fue a lodazal y vota su partido, después de que había dicho que no iba a votar por el FOBAPROA, vota a favor del FOBAPROA. ¿Por qué vota a favor del FOBAPROA? Porque le dicen a Calderón, él era el presidente del PAN, y le dicen en el 2000 es la tuya, Calderón. Calderón es un ambicioso. Es un ambicioso. Es de lo más ruin. Es un vulgar. Pero le habían asegurado que en el 2000, al ser él el presidente, en ese momento estamos hablando del 90 y tantos, todavía a finales de los 90, cuando a él le aseguran que con esto es muy posible que le toque al PAN, y que al tocarle al PAN era muy posible, él siendo ya, habiendo tenido la dirigencia, la presencia del partido, pues tenía como asegurado que en el 2000 le podía ser el candidato. Él es un vulgar y él estaba persiguiendo la presidencia desde hace mucho tiempo. Él, esto del haya sido como haya sido, es parte de su visión, es parte de sus principios y de sus valores. O sea,
de, de sus principios, de sus valores. Es chistoso, ¿no? Son antivalores, pero él cree que son valores. Entonces, él siempre quiso ser presidente. Es un enanito que siempre pensó en ser presidente. Y no enanito porque está chiquito físicamente, no, eso no importa. Es enanito de mente. Esos enanitos de mente, cuando tienen grandes sueños y esos grandes sueños son para el beneficio de ellos, de él mismo, son enanos mentales, siempre se quedan así. Son personas muy diminutas. Tienen una mente diminuta y tienen un corazón diminuto. Son malas personas. En el 2000 le hacen la jugarreta, obviamente que no iba a ser él, que iba a ser Fox, porque Fox tenía mucha más posibilidad al ser un empresario y al ser todo también un vulgarzote, ¿no? Y el ser ahí necio, diciéndole mariquita a sus adversarios, creyendo que con este tipo de ofensas que rayaban en ser pues una persona homofóbica, una persona completamente clasista y racista, pero que era muy acorde a la manera en la que tenía que ganarse a la sociedad para sacar al PRI de la presidencia, pues ahí le juegan mal a Calderón, ¿no? Y también ahí por eso se tiene mucha... El odio que le tiene Calderón a Fox es de hace muchos años. Y tiene que ver con eso, porque le gana la candidatura. Él buscaba ser presidente en 2000, le gana la candidatura, se la dan a Vicente Fox. Entonces ahí viene, ya me desvié, pero no es desvío, estoy hablando de lo mismo. En todo este proceso que es muy interesante de la historia, el PAN entonces dice, bueno, vamos a meternos, aunque ya no nos importa el que históricamente vayamos a quedar como parte de los que hicieron que se endeudara como nunca al país y que tuviéramos la deuda más escandalosa de nuestra historia y que todavía seguimos pagando y vamos a seguir pagando hoy en día. Porque en el 2000 nos van a dar la presidencia el PRI. Entonces ese fue el cambio. Por eso yo digo